É só por... Cualquier cosa me avisa. Buen día, sí, ahí estamos en vivo. Vivo. Podemos comenzar. Anda diciendo, bueno. Estamos en vivo, podemos comenzar. Bueno, bienvenidos colegas docentes a esta jornada de formación docente en el marco de la resolución del Consejo Federal, la número 387, donde establece una jornada informativa sobre el inicio de las clases presenciales a efecto de dar continuidad al proceso educativo que se dio en la virtualidad durante el 2020. Para dar inicio a esta jornada que hemos preparado del Ministerio de Educación de la provincia para todos ustedes, va a dar la bienvenida a la ministra de Educación, licenciada Susana Mariel Benítez. Muy buenos días, colegas. Muy buenos días a la directora de Educación Superior, a la profesora Mónica Alegre y a las doctoras, a la directora de Salud del área de epidemiología, la doctora Angelina Bobadilla, y quien le acompaña, la doctora Claudia Campias. Muy bienvenidas, muy bienvenidos todos a esta jornada, ante este nuevo desafío que implica volver a la escuela desde la presencialidad cuidada. Ya entramos en la cuenta regresiva. Estamos a muy pocas horas de poder recibir en nuestras escuelas a los alumnos que van a ingresar el día 1 de marzo. El trabajo del año 2020 en la pandemia ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo inesperado, ha sido un trabajo en el cual día a día tuvimos que reinventar nuestros modos, nuestras estrategias, nuestros modos de comunicación y nuestros hábitos de vida. Lamentablemente, en este año 2021, cuando pensábamos que ya tendríamos superada la pandemia, el escenario de salud sigue siendo igual. La pandemia sigue entre nosotros. Sin embargo, tenemos que, con todos los conocimientos que tenemos, seguir avanzando en volver a clases desde la presencialidad y, como yo digo, la presencialidad cuidada. Les quiero contar que durante el mes de enero completo los ministros hemos estado trabajando a nivel nacional con el ministro Nicolás Trota a efectos de poder llevar adelante documentos que nos permitan acordar federalmente la vuelta a la presencialidad cuidada. Cuando llegó a nuestra provincia el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, ya el gobernador de la provincia comunicó la decisión de la provincia de Corrientes de volver a la presencialidad cuidada. Seguimos avanzando, los ministros, trabajando en los documentos, y así llegamos al acuerdo federal que se firmó en la quinta presidencial de Olivos con el señor presidente de la Nación. Pero Corrientes, a la par, seguía trabajando fuertemente desde esos documentos y en consonancia con ellos, con el Ministerio de Salud, a quien hago públicamente el agradecimiento a las doctoras y a todos sus equipos, en los protocolos jurisdiccionales. Y llegamos así a las resoluciones ministeriales 136, que aborda el protocolo sanitario, y 137, los modos de organización institucional en la pandemia desde la presencialidad. Les transmito el saludo al señor gobernador, quien reconoce día a día el gran trabajo que hemos realizado los docentes
que se ha realizado en cada punto y en cada escuela, en cada uno de los niveles educativos de la provincia de Corrientes. Vamos por otro desafío. El lunes nuestras escuelas abrirán sus puertas para el ciclo lectivo 2021. Ya estuvimos días previos, ya estuvimos trabajando con nuestros alumnos, ayudándonos y ayudándolos para que puedan aprobar los contenidos pendientes. Hoy, el ciclo lectivo 2021 ya nos aborda. Les quiero agradecer todo este trabajo. Les quiero agradecer su presencia en la capacitación y les quiero pedir fundamentalmente nuestro trabajo aunado, nuestro trabajo orgánico, el respeto de los protocolos. La tarea no va a ser fácil, no podemos imaginar más la misma escuela que teníamos en el mes de marzo del 2020. Una escuela donde llegaba toda la comunidad educativa y ese reencuentro era de extrema felicidad para todos. Hoy el reencuentro será en menores cantidades. Solamente irán los alumnos que ustedes hayan determinado que lleguen en la primera quincena del mes de marzo. Los padres ya no podrán ingresar a la escuela, los padres tendrán que dejarlos en la puerta y a partir del ingreso de nuestros alumnos tenemos que empezar con la aplicación y el cuidado de los protocolos. Queridos colegas, el derecho que tienen nuestros alumnos a la educación está en nuestras manos. El derecho que tenemos todos a la salud está en nuestras manos. Cumplamos con esto que ya no es desconocido para nadie. El lavado permanente de manos, el uso del alcohol en gel, el distanciamiento social, eso es fundamental. 1,5 metros, 2 metros de distanciamiento entre cada uno de nosotros para evitar justamente los contagios. La aireación de los espacios, la ventilación de los mismos, es clave para que podamos trabajar desde la presencialidad cuidada. Tenemos la resolución ministerial que aborda los contenidos que son los necesarios para la continuidad didáctica y pedagógica 2020-2021. Vamos a tomar esa resolución ministerial de los contenidos que son prioritarios y que son necesarios para poder abordar las clases y el ciclo lectivo. Es muy importante que estemos presentes, que estemos juntos, pero sobre todo que estemos cuidados y sobre todo que estemos cuidando a los que nos necesitan, que son nuestros alumnos. Les quiero desear el mayor de los éxitos. Sepan y tengan la plena seguridad que un pedazo de mi corazón, estará en cada aula, en cada momento, porque saben que soy docente, saben que amo la tarea educativa y sé el gran trabajo que realizan. Les deseo el mayor de los éxitos y les voy a ceder la palabra a quienes continúan en este encuentro, en esta capacitación, para que ustedes puedan ir abordando las dudas y las necesidades que tengan. Un gran abrazo y que tengan todos muy buenos días. Exitosa jornada, señora directora, querida Mónica, y a las doctoras Angelina y Claudia, que ya son parte de este gran equipo. Un gran abrazo a todos. Bueno, gracias, ministra. Bueno, tenemos 2.000 docentes que nos están escuchando. Realmente hay mucha expectativa. Perdón, Susana, y a los que se sumen. Estamos ante la presencia de normativas nuevas, situaciones nuevas, esto provoca en nosotros miedo, incertidumbre, pero queremos darle la tranquilidad que nosotros estamos acá para acompañar, todos estos procesos. Y bueno, quienes se van ahora a referir específicamente
a los alcances de la normativa 136, resolución 137. Gracias, ministra, por razones de la agenda. Bueno, la ministra tiene reuniones ya a participar y vamos a continuar nosotros. Les quería decir entonces que esta resolución 136, que es el protocolo sanitario jurisdiccional, y 137, pauta de la organización institucional y pedagógica de las instituciones educativas, más una resolución que también cuenta del nivel superior respecto a cuestiones específicas del nivel, bueno, todas ellas fueron construidas, fueron trabajadas conjuntamente con el Ministerio de Educación, con la coordinación de quien va a estar a cargo, que es la licenciada Mónica Alegre, y también con el Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes. Por eso hoy contamos con la presencia de la doctora Angelina Bobadilla, que está a cargo del área de epidemiología del Comité del Ministerio de Salud, y la doctora Claudia Campia, quienes están acá con nosotros para evacuar cualquier duda que ustedes nos quieran preguntar a través de este medio. Por lo tanto, yo ahora quiero darle la palabra directamente a la licenciada Mónica Alegre, consejera del Ministerio de Educación, quien ya se va a referir a cuestiones más específicas, más puntuales de estas dos normativas que ustedes tienen en este momento en sus manos, que son donde ustedes deben recurrir, al igual que sus autoridades educacionales, para poder tomar cualquier decisión cuando una situación inconveniente se les presente. Bueno, docentes, queda a cargo entonces la locución, la licenciada Mónica Alegre. Bueno, muy buenos días a todos los colegas. Realmente un gusto participar de este espacio virtual con tantos docentes de distintos niveles y modalidades de nuestro sistema educativo provincial. Agradezco a la señora ministro, a la directora de nivel superior y a las doctoras del Ministerio de Salud que nos acompañan, porque esto realmente es un trabajo en equipo, es un trabajo conjunto, una construcción colectiva que estamos haciendo para poder iniciar las actividades escolares presenciales dentro de esta circunstancia especial, ¿no es cierto?, que es la pandemia que nos ha sorprendido el año pasado y que por supuesto seguimos en esta situación. Pero desde el Ministerio de Educación lo que pretendemos con esta jornada particularmente es facilitar información que podamos compartir con todos los colegas, docentes y directivos, para que nuestra presencialidad sea cuidada, sea más controlada, sea segura en nuestras instituciones educativas. Y para que eso suceda, tenemos que considerar los protocolos, las normativas vigentes, pero además tener una estructura de que nuestro rol, en este caso en las escuelas, es de suma importancia, porque además de la actividad pedagógica inherente, ¿no es cierto?, al rol docente, tenemos también otros roles que cumplir, de que nuestro rol en este caso estudiantes, tener empatía con ellos, con los tutores, tratar de ver cómo nos contenemos mutuamente, porque atraviesa también una cuestión emocional. Hablamos mucho de la educación emocional en estos últimos tiempos, y me parece oportuno que esta circunstancia también nosotros podamos formarnos, informarnos para poder controlar determinadas situaciones que están a nuestro alcance. En este sentido, tanto la doctora Bobadilla como la doctora Campias, que han colaborado con nosotros y han trabajado de manera permanente para el protocolo sanitario, van a dialogar también con ustedes respecto de algunas pautas sanitarias más importantes a considerar en las escuelas. Le voy a dar la palabra a ambas para que vayan haciendo algunas aclaraciones. Este protocolo, como lo dijo la profesora Nogara, se aprobó por una resolución del Ministerio de Educación, la resolución 136 del presente año, pero tuvo que considerar una resolución nacional del Consejo Federal de Educación, la resolución 386, que establece las pautas del control del estado epidemiológico a nivel nacional. Entonces nosotros tomamos como referencia también esta norma
del Consejo Federal de Educación. Le doy la palabra entonces a las doctoras para que puedan empezar a dialogar con nosotros respecto a este protocolo, cuáles son las condiciones en cuanto a las instalaciones edilicias que tenemos que considerar para una presencialidad segura, cuáles son las medidas sanitarias que tenemos que tener en cuenta en las escuelas para que nuestros chicos y nuestros docentes y directivos estén más cuidados, entre otras cuestiones específicas del protocolo. Le doy la palabra entonces a la doctora Bobadilla y a la doctora Claudia Campias. Buen día, ¿cómo están? Realmente estamos, como dice nuestra ministra de Educación, a horas del inicio de la directiva. ¿No se escucha? ¿Ahí escuchan? ¿Ahí? Sí, doctora, se escucha perfecto. Ah, perfecto. Bueno, entonces le decía que estamos ya en la cuenta regresiva, como bien lo dice la señora ministra de Educación, y estamos con esta tarea en conjunto con el Ministerio, ya una unidad, nuestro Ministerio de Salud y nuestro Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes, trabajando juntos para esta presencialidad segura, que es lo que estamos preparando para que realmente nuestros niños, nuestros docentes, toda la comunidad educativa y nuestros jóvenes y adolescentes puedan volver a hacer uso de manera amplia de este derecho a la educación que tenemos todos. Entonces, realmente no es solamente el trabajo de esta semana o el trabajo de este mes o del mes de enero lo que vamos a estar por ahí trabajando con ustedes hoy, sino esto lleva su tiempo. Desde que inició la pandemia se ha trabajado con esta modalidad, en conjunto, en esta unidad, en los diferentes momentos de la pandemia, en las diferentes ofertas educativas que tuvimos en pandemia, y hoy está este gran desafío que realmente tiene que ver con la presencialidad. Queremos decir que en realidad nosotros estamos y vamos a estar siempre acompañando. Hay una red de salud armada, no es nuestra, solamente no somos nosotras, bien somos la que estamos visiblemente trabajando, pero existe un gran equipo a nivel central, a nivel provincial, en cada una de las localidades de la provincia están los comités de crisis, en donde están capacitados para el abordaje de la pandemia y para el control de la pandemia. Y uno de los componentes fundamentales para eso es la prevención. Entonces, trabajar en educación con la prevención para que sea segura esta presencialidad, y siempre vamos a estar para las estrategias que tengamos que implementar en los diferentes escenarios. Así que me parece oportuno, Claudia, no sé si vos querés agregar, que ya empecemos, que ustedes puedan presentar el protocolo y nosotros trabajar ya con las dudas puntuales con los diferentes escenarios. Claudia. No, nada más saludar a todos. Seguramente vamos a estar trabajando durante todo este año. Tenemos la fuerza de un equipo que ya ha logrado controlar una pandemia, controlar muchos brotes tanto en la provincia, un equipo que ha puesto a la provincia en un lugar privilegiado en cuanto a lo que es estrategias y trabajo en COVID, gracias al acompañamiento de las autoridades, por supuesto, del señor gobernador, que siempre se ha puesto al frente de todo esto. Y bueno, creo que el éxito va a depender mucho de nosotros, pero también tenemos mucho aprendizaje que lo vamos a volcar en pos de todos los niños, los adolescentes, el equipo también de la universidad, con quien también estamos trabajando dentro del marco de la presencialidad segura, y obviamente a cada uno de los docentes, desde los que están en la capital hasta los que estén en la escuelita rural más alejada, sepan que el Ministerio de Salud, el equipo de epidemiología, va a estar acompañándolos y guiando en esta presencialidad segura. Bueno, entonces después de esta introducción que han hecho ambas médicas, vamos a detenernos a algunos puntos de nuestro protocolo. Como lo decíamos inicialmente, este protocolo está aprobado por una resolución ministerial, la número 136 del presente año, y lo trabajamos en función del marco federal de la resolución 386, que hace referencia al sostenimiento de las clases presenciales a nivel nacional, pero siempre considerando el análisis
sanitario y epidemiológico integral. O sea, acá tenemos que hacer esa evaluación, que seguramente siempre vamos a tener el trabajo conjunto, ¿no es cierto?, con salud, para poder hacer este análisis y evaluación permanente, según las localidades, según las zonas de nuestra provincia, para poder determinar la continuidad del ciclo lectivo de manera presencial. Por otra parte, este respaldo sanitario y educativo es importante que lo consideremos para que las instituciones escolares, tanto docentes, directivos, estudiantes, tutores, estén seguros, ¿no es cierto?, de que el sistema está trabajando siempre en un marco de seguridad sanitaria. Hay algunos aspectos a considerar en la escuela para que podamos propiciar este espacio más seguro. En principio, la preparación de las instalaciones. Sabemos que las escuelas en este momento están organizándose para que los espacios sean más amplios en el sentido, ¿no es cierto?, de que el mobiliario se pueda disponer para que los chicos en las aulas puedan tener el distanciamiento social de 1,5 metros o 2, para que estén, por supuesto, trabajando en las aulas, puedan tener justamente para poder tener ese distanciamiento y propiciar un espacio más seguro de trabajo áulico. Por otra parte, es importante también que las escuelas puedan colocar señalización, cartelería, afiches, para que nuestros estudiantes también se vayan habituando y conociendo aspectos importantes, ¿no es cierto?, de estas medidas sanitarias. Realmente las escuelas tienen que propiciar ese espacio para que la información circule. Disponer también de un lugar cerrado, una pequeña, no sé, un aula o algún espacio, ¿no es cierto?, en el cual se puedan, en algún momento que exista un caso sospechoso, que seguramente las autoras van a ampliar esto, se pueda habilitar ese espacio seguro y de aislamiento para que en determinada situación, tanto un estudiante o como un docente, que se yo, puede estar en ese espacio más controlado hasta que tenga una asistencia sanitaria. Doctora Bobadilla, este espacio seguro, ¿cómo serían las condiciones en la escuela? Sí, el espacio seguro es un aula o un lugar, una habitación, que sería un aula dentro de la institución educativa. Una escuela, entonces, tiene que tener designada un salón o un aula en donde, en caso de tener a una persona que esté con fiebre o que esté con síntomas dentro de la actividad educativa, desde el ingreso hasta que sale, en los diferentes momentos, puede haber un niño o un docente o alguno de la comunidad educativa que esté con síntomas. Entonces, se lleva al salón de aislamiento, hasta, si fuera un niño, avisar al tutor para que lo venga a buscar, si fuera un docente para que se retire, y se activa el protocolo de salud, y ahí ya se activa y participa activamente salud. Pero ese espacio es simplemente eso, no es nada raro, no tiene que tener nada en especial, simplemente un lugar separado, incluso puede ser, si no hubiera ese salón, si no lo tuviéramos, en un espacio ventilado, en el patio, en algún lugar, hasta que venga el tutor a buscarlo. Si fuera un niño, tener cuidado, que eso es lo que habíamos hablado con la reunión anterior con los supervisores, de no dejar al niñito solito, sino con el elemento de protección y con el distanciamiento, puede estar el docente acompañando, o la persona que se designe acompañando hasta que venga el tutor. Acuérdense que la medida de prevención es fundamental, el ABC no cambia en ningún escenario en pandemia. El uso del barbijo, la mano, sería el alcoholcito, el rociado del alcoholcito en la mano, y el distanciamiento, 1,5 metros a 2, y espera a que venga el tutor a buscarlo, ¿sí? Simplemente eso, es un espacio en donde pueda cumplir con esa condición de que pueda estar separado del grupo, de su burbuja, de su grupo burbuja, y ahí viene el padre y lo busca, o si fuera un adulto, hasta que se retire, lo busque a alguien también, si necesita que lo busque, no se retire por sus propios medios hacia su domicilio, y se activa todo el protocolo de salud. Bueno, está muy clarita la explicación. Entonces, uno de los puntos entonces a considerar es esa pauta importante como medida preventiva.
Por otra parte, sabemos, ¿no es cierto?, que es indispensable el uso de tapabocas, el uso del alcohol. Las instalaciones escolares deberían propiciar también, ¿no es cierto?, la disponibilidad de tener en el acceso un dispenser con alcohol para que las personas que ingresan, ¿no es cierto?, puedan tomarse esa medida sanitaria. La temperatura también es importante, ¿no es cierto?, que tanto para los estudiantes como los docentes y directivos que ingresen puedan habilitar el espacio en el ingreso con 2 personas a cargo para tomar la temperatura, registrar en una planilla y también el uso del alcohol constantemente, tanto al ingresar como en cualquier espacio de la institución. Otro aspecto importante es la organización de los grupos que nosotros llamamos burbuja. Justamente estos grupos de estudiantes se van a organizar de esa manera, valga la redundancia, ¿no es cierto?, porque es el grupo que convive de manera estable en la institución escolar y van a ir rotando paulatinamente en esta asistencia alternada que manejamos, ¿no es cierto?, en este nuevo periodo de pandemia, en esta presencialidad segura. La alternancia significa justamente el periodo de asistencia de nuestros estudiantes que lo harían 15 días, o sea, 2 semanas continuas, y 2 semanas posteriormente quedarían en sus domicilios a continuar con actividades remotas, actividades domiciliarias, que los docentes le van a ir facilitando en las clases presenciales para que después ellos lo puedan realizar en sus domicilios. Entonces es importante esta organización por burbujas justamente por una cuestión de seguridad. Y eso, además, ¿no es cierto?, del conocimiento que deben tener debemos tener los docentes y directivos, también los tutores, las familias, porque ellos también son agentes multiplicadores y que pueden transmitir a sus niños, a sus jóvenes, ¿no es cierto?, estas pautas sanitarias para que puedan cumplir y cuidarnos entre todos. Entonces, esos grupos burbujas van a ser rotativos, o sea, cada 2 semanas, como decía recién, van a estar en las clases presenciales y después se rota y comienza otro grupo. Estimativamente estamos hablando de grupos de 15 estudiantes. Va a depender de la matrícula de cada curso, de cada grado, por eso justamente a las escuelas se les dan estas pautas generales para que cada uno pueda contextualizar y adecuar a la institución en forma particular. Bueno, por otra parte también tenemos, ¿no es cierto?, todos los datos de contacto con el Ministerio de Salud para cualquier consulta, cualquier cuestión que tenga que ver con casos posibles, ¿no es cierto?, de COVID, para que la institución y los miembros de la institución puedan hacer las consultas respectivas ante la autoridad sanitaria más cercana. En ese sentido, doctora Bobadilla Ocampias, ¿nos podrían comentar qué se puede hacer ante un caso sospechoso, ante un caso confirmado? Es una duda permanente que surge, ¿no es cierto? Y tenemos que tener seguridad de qué manera vamos a actuar en esos casos, en las escuelas. Sí, es lo mismo que decíamos, ahí se va a activar ese espacio del que hablaba. ¿Cómo? Hay un micrófono prendido, parece. Bueno, entonces ahí quiero destacar que estoy mirando las opiniones de los distintos docentes. Bueno, Mónica, como consultabas, en caso de un caso positivo, pensemos en un caso positivo, tenemos un niño que estuvo en clase el primer día, al otro día viene el aviso, o a la tarde viene el aviso al docente, la madre avisa al docente que su niño estuvo con fiebre o estuvo con síntomas, y entonces se hace el estudio correspondiente y se confirma que tiene COVID. Entonces un niño o un docente, una persona, pongamos una persona, ¿sí?, sea cualquiera de los integrantes de esta comunidad educativa, una persona positiva que estuvo en clases el primer día o el segundo día, avisa en algún momento fuera de la institución, cuando ya sale de la institución, que dio positivo su test COVID. Entonces fue un positivo que estuvo en contacto con su burbuja. Entonces lo que se hace es, se avisa a toda la burbuja
según los diferentes niveles, será tutor, será docente, será directivo, se avisa a la burbuja, al coordinador de la burbuja, para que queden en aislamiento. Toda la burbuja que ha entrado en contacto, todas las personas que entraron en contacto con esta persona que después dio positiva para COVID se aíslan. ¿Sí? Es lo mismo que hacemos siempre que tenemos una persona positiva en cualquier lugar de nuestra provincia, o realmente esto es internacional y nacional, pero en nuestra provincia tenemos un positivo, se aísla el positivo y se aísla todos los contactos. En el caso de educación, se aísla la burbuja, o sea, los compañeritos, la docente, depende de quién sea el positivo, queda en aislamiento por 10 a 14 días, eso ya lo establece la autoridad sanitaria. Lo que sí hacemos es sacamos toda la burbuja. Es en el caso del positivo, ¿sí? Ya sabemos que es positivo. Ahora, en el caso del sospechoso, ¿qué hacemos? El sospechoso sería para nosotros una persona que ingresa y empieza los síntomas en ese momento. Durante el ingreso, durante la formación, durante el ingreso cuando se toma la temperatura, durante el horario de clase, o sea, es sospechoso. Hasta que se demuestre lo contrario, en este contexto de pandemia, siempre tenemos que descartar COVID. Puede ser otra cosa, o sea, no todo es COVID en un niño o en una persona adulta, pero lo primero que hacemos es descartar COVID. Entonces ingresó, estuvo con el síntoma y ahí utilizamos ese espacio para el aislamiento del que hablábamos al principio. Está con síntomas, le duele mucho la cabeza, pongamos un ejemplo práctico, está con dolor de cabeza, un poquito de temperatura, entonces va al aislamiento, va al espacio que yo tengo designado dentro de mi escuela para que venga a buscarlo el tutor o para que el adulto pueda irse a su domicilio. Lo separo del resto, esa sería la estrategia, ¿sí? Lo separo, tampoco tengamos mucho cuidado con el tema de que todos somos personas y que si nosotros utilizamos los elementos de protección no nos vamos a contagiar. Si mi niño, mi alumno está con fiebre, yo lo tengo que llevar al aislamiento y lo tengo que acompañar con el distanciamiento, con el barbijo, el barbijito que va a usar el niño, el rociado de alcohol, no me voy a contagiar, ¿sí? Nosotros hemos estado en contacto con positivo y salud está siempre en contacto con positivo y con elementos de protección no hay contagio. Y en la comunidad, utilizando bien los elementos de protección, el distanciamiento, la protección de proteger la nariz, la boca y las manitos, no hay contagio. Entonces, no entrar en pánico y tampoco dejar solito a un niño aislado en un lugar o no acompañarlo en este proceso que el adulto lo venga a buscar. Simplemente eso. Y toda la burbuja que estuvo en contacto con este niño, que se va a ver qué le pasa desde el punto de vista sanitario, se va a aislamiento. Todos los niños se retiran, el docente se retira, contacto de ese posible positivo hoy, se van a la casa a esperar. Estos se quedan aislados todos con su familia, se avisa a la autoridad sanitaria, que eso ya está organizado el circuito, y después se va a avisar el diagnóstico. Si el niño el médico dice que no, la autoridad sanitaria dice que no fue COVID, entonces todos los compañeritos vuelven a clase. El niño no, o el docente no, el que está con los síntomas no va a volver, pero sí vuelven todos los compañeritos y el docente o los compañeros del docente, ¿sí? Eso es en el caso de un sospechoso. Si da negativo, vuelven todos. Si da positivo, siguen todos juntitos aislados por los 10 o 14 días. No sé si fue claro. Bueno, sí, perfecto, se entendió muy bien, doctora. Sobre todo, ¿no es cierto?, porque el personal docente tiene que estar muy bien preparado e informado para saber cómo actuar en estas situaciones. Así que me parece interesante tu respuesta tan clarísima, sí. Bueno, otro punto también a considerar, ¿no es cierto?, es la cuestión de la higiene en la escuela. O sea, en general, las instituciones tienen que tener, ¿no es cierto?, la limpieza, ¿no es cierto?, permanente, tratar de mantener la higiene en los baños, en los distintos espacios, desinfectar los bancos, los pupitres, bueno, en el caso que concurran con teléfono celular, también los celulares. O sea, siempre considerar, ¿no es cierto?, que la limpieza es sumamente importante para poder también ser una medida preventiva.
Por otra parte, no se pueden compartir elementos personales, ningún tipo de elemento personal ni de protección. O sea, tenemos que enseñar también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, que cada uno debería llevar su botellita de agua, sus elementos personales, el barbijo, por supuesto, que es de suma importancia, alcohol en gel, bueno, tener todos esos elementos personales para poder utilizarlos en forma diaria. Otra cuestión también importante, estábamos hablando del uso de tapabocas o barbijo, que los niños a partir de los 3 años en adelante ya tendrían que usar. Hablamos del nivel inicial, por ejemplo, que van a comenzar, digamos, sus actividades prioritariamente los niñitos de 5 años, entonces la docente va a tener que trabajar mucho con la socialización y, bueno, ver cómo los chicos se acostumbran, ¿no es cierto?, en la salita para que también lo puedan utilizar. Con los niños y los adolescentes más grandes, bueno, es mucho más sencillo, pero con los niñitos también hay que buscar las técnicas a través del juego, bueno, informarles, ¿no es cierto?, cuáles son los motivos por los cuales es importante que ellos también se cuiden. Bueno, otro punto también a considerar es la cuestión de los recreos. Los recreos se van a organizar, o sea, cada escuela va a organizar en horarios diferidos. O sea, van a salir los grupitos burbujas, ¿no es cierto?, en un horario determinado y en forma paulatina se van a organizar otros horarios para otros cursos y para otros grupos burbujas. O sea, que cada institución también tiene que organizar el tema de horarios de los recreos. Así como también el egreso, o sea, la salida. Es importante también considerar horarios diferidos. Por ejemplo, si van a salir 12:30, bueno, ya un grupo saldría a las 12:15, estamos hablando del turno mañana, 12:15 un grupo, 12:20 otro grupo, 12:25, y así en forma paulatina que vayan saliendo los grupos para que no haya aglomeración al egresar. Ni tampoco al ingresar se va a hacer la formación, o sea, la entrada no se va a hacer la formación, sino que va a estar ya designado determinado grupo, grado, curso para hacer el izamiento de la bandera y a la salida el arrido de la bandera, que también se van a hacer con grupos rotativos, con una menor cantidad de estudiantes. O sea que estos puntos también tienen que ver con la organización institucional para facilitar todas estas medidas preventivas. Otro aspecto a considerar es que en aquellas instituciones que existen, ¿no es cierto?, el servicio de comedor escolar, este año no van a funcionar como en años anteriores, pero sí el Ministerio de Educación dispone de esos módulos alimentarios para hacerle entrega a los tutores, con el mecanismo similar que se hacía el año pasado, en el ciclo 2020. O sea, manteniendo todo el protocolo sanitario, ¿no es cierto?, con determinados turnos o ya convocatorias que se van a ir haciendo. Cada escuela lo hará, ¿no es cierto?, según los días que puedan hacer entrega de esos módulos alimentarios para que las familias lleven a sus hogares y ahí puedan mantener, ¿no es cierto?, la alimentación saludable para nuestros niños y jóvenes. ¿Y por qué no funcionan estos comedores escolares? Justamente por una cuestión también sanitaria de cuidado, para no compartir elementos, como decíamos recién, no compartir vasos, no compartir cubiertos, etcétera. Entonces ya tratando de tener todos estos cuidados, evitando cualquier situación que no esté controlada, entonces esos alimentos van a ser entregados a los tutores directamente. Bueno, por otra parte, es importante la limpieza, desinfección, ventilación permanente de las instalaciones, o sea, tratar de no tener las aulas cerradas, sino que abrir las ventanas, ventilar, bueno, eso, todo lo que tenga que ver con limpieza, siempre, y el cuidado, ¿no es cierto?, de la ventilación, es muy, muy relevante. Bueno, también los colegas docentes seguramente ya están informados que en aquellos casos que estén con alguna situación de riesgo, de salud, porque tienen alguna enfermedad preexistente,
o embarazadas en cualquier periodo, o personas mayores de 60 años, tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de solicitar licencias a través de los distintos decretos del Poder Ejecutivo Provincial que habilita que estas personas puedan solicitar licencias en su función por esta situación, ¿no es cierto?, de emergencia sanitaria. Cada dirección de nivel, a través de los supervisores, a través del departamento de personal, está informando y está evacuando las dudas y recepcionando, ¿no es cierto?, las documentaciones para aquellas personas que estén en esta situación. Bueno, por último, es importante facilitar los teléfonos y los datos de contacto, ¿no es cierto?, de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud para evacuar cualquier consulta respecto de estas cuestiones. Tanto la doctora Bobadilla como Cambias pueden avanzar o aclarar un poquito sobre si tienen algunas dudas, cómo comunicarse, si hay algún horario, si hay alguna organización específica, o están las líneas abiertas las 24 horas. Eso queríamos saber. Bueno, a Mónica, hola. Sí. Quiero pasarte algunas Sí, de las... ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, Susana. Sí. A esta altura ya de la transmisión tenemos más de 2.600 docentes. También recibimos mensaje del señor gobernador que nos está escuchando, porque como han dicho, y lo ha dicho la ministra, y lo han dicho también las doctoras, hay mucha preocupación y mucho compromiso y mucha responsabilidad por parte de la gestión de gobierno de que este regreso a la presencialidad realmente sea muy cuidado, y por eso es que estamos haciendo todas estas acciones. Preguntas, hay muchas, mucho agradecimiento por este espacio, es decir, que nosotros nos comprometemos a repetirlos para que demás docentes puedan acceder a esta información. Y bueno, y preguntas muy puntuales, por ejemplo, ya están anticipándose los docentes en situaciones de invierno, con el tema de la ventilación. Quiero decirle que todas esas situaciones hipotéticas que se van a ir dando con el transcurso del tiempo, nosotros vamos a ir acompañando con sugerencia en el marco de esta normativa. En fin, y también hay muchas opiniones de los docentes diciendo que hay que usar el barbijo y que ellos tienen que dar el ejemplo dentro del aula. Así que esa, no, doctora, le doy la palabra a ustedes para ir ya cerrando. Gracias. Sí, por supuesto, el uso de barbijo es, como todos sabemos, una de las mejores herramientas que tenemos para evitar contraer esta patología. Eso es fundamental. Nosotros también le proponemos que en la medida de lo posible el uso complementario de una máscara también, porque aumentamos la protección, ¿no es cierto? Entonces, el distanciamiento, el uso de máscara y barbijo, repito, la máscara es algo que opcional, pero nosotros también la podemos recomendar, y la higiene de manos, que no hace falta que sea siempre con alcohol en gel. Recuerden que la higiene de manos es con agua y jabón fundamentalmente, y el uso del alcohol y el alcohol en gel o el alcohol en las diferentes modalidades es muy cómodo, pero la higiene de manos de agua y jabón es fundamental porque no solo va a evitar la transmisión de COVID, sino también de otros gérmenes, y el trabajo que se hace de higiene en las escuelas, el trabajo formativo me refiero, creo que es fundamental esta técnica. Respecto a la pregunta hoy de Mónica, nosotros recomendamos que se comuniquen primeramente al nivel local, es decir, a los comités de crisis locales, al director del hospital o del centro de salud que haya en el interior, porque con ellos van a tener que trabajar fundamentalmente cualquier situación que se presente, ¿no? Y después nosotros nos comunicamos con ellos, o el personal de salud local lo hace directamente con nosotros, y de esa manera se conforma el equipo.
Las líneas están abiertas las 24 horas. Recuerden que si pueden hacerlo directamente a través de los números de emergencia, en el caso de que fuera un horario muy nocturno, o a los call centers locales, de cada localidad tiene su número de call center. También está el call center provincial, el call center central, que todos conocen el número, está en todas las publicaciones. Y también, obviamente, en muchos lugares hacen una comunicación directa la directora de la escuela con el director del hospital, que es con ellos que seguramente van a estar trabajando codo a codo para evacuar cualquier duda que se genere de los escenarios particulares, ¿no? Porque más allá del marco, como bien decimos, se van a generar dudas muy puntuales, casos muy particulares, que obviamente no están volcados en el documento, pero sí están trabajados en la práctica y sí están siendo conocidos por nuestras autoridades sanitarias. Así que creo que hay mucho por trabajar, pero también hay mucho equipo por acompañarlos. Bueno, muchas gracias, Claudia. Es también clarísima tu exposición. Bueno, esta primera parte, o sea, del protocolo sanitario, creo que los principales puntos fuimos abordando. Si existieran algunas dudas, Susana, bueno, ¿querés hacer alguna consulta puntual o si no pasamos ya a la reorganización institucional? No podemos pasar a la reorganización institucional, que es otro aspecto a tener en cuenta. La licencia COVID, bueno, como es de orden suplente, o sea que esas pueden acudirnos, o sea, son cuestiones que ya están conversadas dentro del ámbito del Ministerio de Educación. Hay muchísimo agradecimiento por este espacio. Agradecen que puedan de primera mano escuchar a funcionarios y sobre todo a la doctora, respondiendo muchas inquietudes que ellas ya traían, decía que realmente están recibiendo información que estaban esperando recibir. Bueno, Mónica. Bueno, muy bien. Entonces, los puntos importantes fuimos abordando. También es interesante, ¿no es cierto?, ampliar esta información respecto de cómo nos organizamos o cómo nos reorganizamos en las escuelas en el ámbito más funcional y pedagógico. Como dijimos al comienzo, también hay otra resolución del Ministerio de Educación, la resolución 137-2021, que especifican las pautas de reorganización en todos los niveles y modalidades. ¿Y por qué hablamos de reorganización? Porque estamos atravesando un periodo especial, hablamos de continuidad pedagógica, de unidad pedagógica, ciclo lectivo 2020, ciclo lectivo 2021. Hay muchos colegas, ¿no es cierto?, que consultan o tienen ciertas dudas de cómo van a ir trabajando con esta continuidad. Y tenemos que recuperar un concepto que el año pasado lo fuimos analizando, que tiene que ver con la reorganización curricular. La provincia de Corrientes, a través del Ministerio de Educación, había emitido una resolución ministerial también sobre contenidos prioritarios para los niveles obligatorios. Esos contenidos prioritarios fueron elaborados o seleccionados justamente para poder abordarlos de manera puntual con nuestros estudiantes en este periodo de pandemia. Entonces, cuando hablamos de continuidad pedagógica, tenemos que considerar el continuum como bloque de ambos años, de ambos ciclos lectivos. Entonces, aquellos contenidos que el año pasado no se pudieron desarrollar, o aquellos estudiantes que por algunas cuestiones personales, familiares, no tuvieron una escolaridad continua o una trayectoria continua, este año retoman sus estudios y nosotros tenemos que tratar de reforzar, acompañar su promoción. Entonces también hablamos de promoción acompañada, utilizando distintos formatos pedagógicos, ¿no es cierto?, que posibilitemos que estos chicos puedan aprender, puedan mejorar sus aprendizajes, puedan
de alguna manera, ¿no es cierto?, recuperar esos saberes que por algunas circunstancias no se pudieron dar el año pasado. Somos conscientes que no todos los chicos estuvieron en contacto con sus docentes. También somos conscientes que la comunidad docente hizo un esfuerzo importantísimo para mantener la escolaridad a distancia o escolaridad remota. Nunca hablamos de una educación absolutamente virtual porque sabemos que no todos tenemos los dispositivos tecnológicos a mano. Entonces también los colegas docentes utilizaban otros dispositivos, ¿no es cierto?, otros formatos pedagógicos. Se trabajó mucho con cuadernillos, se trabajó mucho con las radios escolares o radios locales, trabajos impresos, guías de trabajos prácticos, etc. ¿Por qué remarco esto? Porque a veces escuchamos decir que no todos tuvieron acceso a la virtualidad. Estoy hablando de niveles obligatorios. Sé que el nivel superior, Susana trabajó mucho con los institutos superiores, con la modalidad virtual, porque estaban con otro mecanismo, ¿no es cierto?, de trabajo institucional. Pero los niveles obligatorios tuvimos que traccionar con distintos formatos, con distintos soportes pedagógicos. Y bueno, en este caso, este año tenemos la posibilidad ya de esta presencialidad que nos facilita el contacto con nuestros estudiantes. Por lo tanto, esta escolaridad combinada que se va a trabajar durante el año, esta alternancia, como lo decíamos recién, con clases presenciales y no presenciales, nos facilita, ¿no es cierto?, continuar con las clases en este ciclo lectivo. Bien, otra cosa importante que tuvimos en cuenta son resoluciones del Consejo Federal que desde el año pasado se están emitiendo. La resolución 366, por ejemplo, hablaba de 3 modalidades de escolarización: la presencial, la no presencial y la combinada. Nuestro calendario escolar adopta estas 3 modalidades de escolarización. Por eso justamente hablamos de escolarización combinada. Cada institución escolar va a organizar con sus docentes, ¿no es cierto?, esta alternancia, siempre teniendo en cuenta los contenidos prioritarios, teniendo en cuenta el calendario escolar, que nos permite también una reorganización temporal. Ahora tenemos un periodo, ¿no es cierto?, cuatrimestral de desarrollo pedagógico, o sea que durante el ciclo lectivo vamos a tener 2 cuatrimestres. Primer cuatrimestre dura hasta el inicio del receso invernal y posteriormente del receso invernal el segundo cuatrimestre. ¿Cuál es el criterio pedagógico? ¿Por qué se ha modificado el periodo evaluable? Porque consideramos que cuanto más tiempos tenemos en el desarrollo, ¿no es cierto?, de las clases de nuestros distintos espacios curriculares, existen posibilidades de hacer un mayor acompañamiento a nuestros estudiantes, mayor seguimiento, y sobre todo, ¿no es cierto?, fortalecer sus trayectorias escolares. Entonces, nuestro rol como docente es sumamente importante para que nuestros chicos permanezcan en el sistema educativo provincial. Yo lo decía el otro día en otra reunión, en otro encuentro que organizamos con supervisores y directores de niveles. Nosotros somos responsables, somos corresponsables de la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos. Por lo tanto, tenemos que tratar de ver todas las posibilidades, ¿no es cierto?, de que nuestro servicio educativo sea el mejor para lograr mejores aprendizajes, valga la redundancia, y tratar de que nuestros chicos permanezcan en el sistema educativo y egresen también del sistema según el nivel que corresponda. Entonces, esos son datos importantes a considerar, aquellos conceptos que tienen que ver con continuidad pedagógica, con unidad pedagógica, el trabajo de la reorganización curricular, y también, ¿no es cierto?, cada nivel tiene especificidad en ese sentido. Por ejemplo, el nivel inicial, como lo decía hoy, se va a trabajar con grupos burbuja más pequeños, o sea, se recomienda grupitos de hasta 8 niños, y en forma rotativa van asistiendo también por 15 días, ¿no es cierto?, o 2 semanas en su salita. Los cuidados tienen que ser, por supuesto, igual que lo que hablábamos hoy, en las medidas preventivas, el uso del barbijo, el alcohol, el distanciamiento. Por ejemplo, todos los materiales que utilicen los niños también tienen que ser, ¿no es cierto?, desinfectados. Bueno,
En el nivel primario, exactamente lo mismo, el ingreso, los tutores pueden acompañar a sus niños hasta la puerta de la escuela, pero por una cuestión sanitaria no podrían ingresar a la escuela salvo que tengan algún trámite o alguna consulta particular. Bueno, de hecho así lo podrían hacer, pero lo que se pretende es que no haya aglomeración de personas en las instituciones escolares. Entonces también le solicitamos a los tutores, a las familias, ¿no es cierto?, que interpreten que esto tiene que ver con un mayor cuidado en las escuelas. Bueno, a nivel secundario también, exactamente lo mismo, las medidas de prevención, como ya vinimos conversando, va a haber un ingreso gradual, eso es importante señalar. Muchos tutores preguntan, ¿por qué no van a ingresar todavía los chicos de cuarto, de quinto, de sexto, etcétera? Entonces, cada nivel tiene una gradualidad en el ingreso de los estudiantes. En primaria, por ejemplo, tienen prioridad los chicos de los primeros grados. Secundaria también, pero si hay escuelas que tienen doble turno y en un turno funciona, por ejemplo, en secundaria el ciclo básico y en el otro turno el ciclo orientado o el ciclo superior, si es una escuela técnica, bueno, pueden ir ingresando gradualmente y progresivamente. Cada institución organizará los grupos y, por supuesto, estos agrupamientos burbuja, que es lo que venimos hablando. Bueno, con respecto a las modalidades, tanto educación física, por ejemplo, también estuvo trabajando en este protocolo con distintas alternativas pedagógicas de asistencia, según la disponibilidad de espacio en las escuelas, los tiempos también se pueden modificar. Si no se puede hacer la asistencia a contraturno, bueno, ver la posibilidad de que se extienda el periodo del horario, ¿no es cierto?, en el colegio secundario para que puedan dar educación física, quizás un horario reducido, pero facilitarle a los chicos también que puedan ir con su uniforme de educación física en el caso que lo hagan en forma continua en el turno que están asistiendo. O de lo contrario, si van a contraturno, también respetar los agrupamientos, eso es importante. Siempre los grupos burbujas, para todo. Los colegas docentes también se pueden organizar por deportes, pero hablamos, ¿no es cierto?, de el cuidado que hay que tener de evitar los contactos. Por ejemplo, no es recomendable los deportes de contacto, sí, otras actividades físicas que los profes de educación física son especialistas en eso, ¿no es cierto?, de que puedan hacer trabajos más individuales. En cuanto a la modalidad especial, también la dirección especial hizo determinadas propuestas de que aquellos niños o jóvenes que tienen algún problema de base, pero que no incide o no es de riesgo para esta situación epidemiológica, pueden incorporarse. Creo que la doctora Claudia el otro día había aclarado eso. Si mal no recuerdo, Claudia, cuando hablábamos de chicos con algunas problemitas especiales. Ahí está. Sí, sí. Obviamente uno tiene que ubicarse en el contexto, en la situación particular. Esto, por eso creo que el desafío por ahí se refiere a esos puntos, ¿no?, donde vos tenés que tener en cuenta las situaciones particulares y evaluar el riesgo en aquellos niños o adolescentes o jóvenes que pueden adaptarse a las medidas de prevención, es decir, que vos vas a saber que va a mantener el distanciamiento, que va a usar el barbijo, o que no va a significar un riesgo, tranquilamente se puede sumar a las actividades. Eso es algo fino que seguramente lo iremos trabajando. Nosotros en ese aspecto podemos acompañarlo para tener la parte médica que le va a dar sustento a que alguna persona pueda ingresar o alguna otra que no pueda ingresar, porque también podemos tener inconvenientes en ese aspecto, que alguien manifieste por qué este niño ingresa y por qué este otro niño no ingresa. Así que claro, en ese sentido tengan el acompañamiento que va a ser de salud en todo momento. Perfecto, también, bueno, gracias Claudia. Sí, bueno, es una duda que se planteó y me parece importante también señalarlo acá. Bueno, y en cuanto a la educación para jóvenes y adultos y en contextos de encierro, también la dirección a cargo hizo, ¿no es cierto?, sus aportes en este protocolo y están muy claras también
se trabaja también con grupos burbuja, contenidos prioritarios, bueno, el distanciamiento social en todo momento, o sea que en ese sentido todos los niveles compartimos esas pautas. Y el nivel superior particularmente propone una articulación con los niveles obligatorios. No sé, Susana, si querés comentar a esas dos líneas que se estaban trabajando de articulación. Nosotros tenemos una normativa que bueno, establece ciertas pautas para el regreso a la presencialidad, y bueno, estas pautas también, algunas de ellas están relacionadas con los niveles obligatorios, que tiene que ver con la residencia, así que es muy probable que vayan muchos residentes que han quedado, digamos, con la deuda de tener que transitar este trayecto formativo en la presencialidad. Entonces se está juntando los residentes de 2020 y 2021. Eso es un inconveniente, pero a la vez es una ventaja, porque vamos a tener más personas formadas en la intervención pedagógica dentro de la escuela para poder atender una situación realmente extraordinaria como es la que estamos enfrentando todos los docentes de la provincia. Es decir, va a haber un trabajo muy arduo entre las escuelas asociadas y los institutos de formación docente, como así también los técnicos que se están recibiendo están interviniendo en la práctica profesionalizante, en los distintos, en las áreas productivas, donde van a terminar de hacer, digamos, todos estos saberes para poder recibir este perfil de técnico superior. Es decir, este trabajo va a ser solo posible y solo lo vamos a poder construir entre todos si lo hacemos en forma articulada, lo hacemos en forma conjunta, pensamos entre todos de cómo responder problemas nuevos con respuestas nuevas. No va a ser fácil. Desde del área de la formación continua del Ministerio de Educación se está preparando muchísima capacitación para los docentes que fortalezcan las herramientas pedagógicas, sobre todo en esta intervención pedagógica combinada, un poco virtual, un poco presencial. Todo es nuevo, en el mundo se están en este momento realizando muchas investigaciones, porque realmente estamos en una situación excepcional. Es decir, yo le quiero decir a los colegas, para ir terminando ya, que bajemos un poco la ansiedad, los miedos, que hay un Ministerio de Educación que está acompañando, igual que un gobierno provincial que está acompañando, un Ministerio de Salud que está acompañando, y todo esto que estamos haciendo precisamente es porque sabemos que es una tarea difícil entrar a una institución educativa en una situación de pandemia mundial como la que tenemos, pero queremos decirle que ustedes, los docentes, no están solos. Estamos trabajando nosotros mañana, tarde y noche para poder acercarles a ustedes todas las herramientas posibles para que el trabajo allí en terreno con ese alumno para ustedes no sea tan dificultoso. No sé, Mónica, me parece que ya hemos agotado el tiempo, porque hicimos el compromiso de 1 hora y un poquito más, porque sabemos que es la capacidad que tenemos para poder atender una conferencia. Yo de mi parte ya me quiero despedir de todos los docentes que han participado. Hemos llegado a un momento que teníamos 2.600 docentes en línea. Hay muchísimas preguntas, muchas inquietudes, muchísimo agradecimiento. Así que como Ministerio de Educación y como parte de este equipo, simplemente decirles que estamos acá al servicio de ustedes, y que, bueno, que cualquier cosa, todos los docentes, a cualquier dificultad, acudan a su directivo, que su directivo acuda al comité de crisis de la localidad, a los supervisores, a los directores. Somos un gran equipo dentro de la provincia, y creo que entre todos podemos resolver cualquier dificultad que se pueda presentar. Pero realmente nosotros tenemos que garantizar el derecho de aprender de nuestros alumnos, y sabemos que la presencialidad es muy importante, por lo emocional, por lo social, y porque aprender con el otro es mucho mejor que a veces aprender en forma virtual. Y tomar estas dos cosas, ¿no? Lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad, y combinar ambas cosas y poder lograr la mejor enseñanza posible. Éxitos, colegas, y bueno, y se nos van a presentar muchas dificultades, pero como siempre vamos a salir adelante. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Susana. Muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando este espacio de capacitación virtual. Por supuesto, hay dos palabras que sostienen, ¿no es cierto?, este encuentro, que tiene que ver con el reconocimiento y con el agradecimiento. Primero, agradecer a todo el equipo de salud que nos acompaña y nos sigue acompañando, y seguramente vamos a continuar en esa línea.
Y por otro lado, el agradecimiento a todos los directores de niveles y modalidades que han participado activamente en la elaboración de las normas, cada uno con su enfoque, con su aporte, y también, por supuesto, de una manera relevante, el saludo a todos los colegas docentes, directivos de todos los niveles de nuestro sistema educativo provincial. Reconozco que es una tarea compleja, que este año nos desafía, pero también reconozco que el docente siempre tiene las herramientas, las mejores herramientas para salir adelante, porque tenemos vocación de servicio, porque tenemos una preparación académica específica, y eso nos da la fortaleza, ¿no es cierto?, de seguir adelante. Les voy a dar la palabra a las doctoras para que también puedan hacer el cierre, y seguramente va a haber otras instancias para poder seguir profundizando y ampliando todas estas cuestiones tan interesantes que nos presenta esta etapa pandémica, digamos, en el ámbito educativo y social. Muchísimas gracias a todos. Sí, la verdad que nosotros adherimos a tus palabras, a la palabra de todo el equipo, y saludamos a toda esa comunidad educativa que está también del otro lado, que está también preparándose para este inicio de clases y para que realmente sea seguro y que podamos detectar de manera temprana algún riesgo o alguna duda. Salud está acompañando todo este proceso, así que estamos para seguir trabajando juntos. Esta nueva etapa inicia el lunes, será un gran desafío, pero también tenemos las herramientas para poder trabajar en esto y para acompañar este proceso. Vamos a aprender juntos porque es una etapa nueva en la pandemia de Corrientes, pero los conocimientos están, las experiencias están, la ciencia acompaña todo este proceso y el equipo que está con la calidad del aprendizaje y el compromiso para trabajar juntos. Así que muchas gracias por dejarnos ser parte de esto también y por darnos la oportunidad de poder acompañar a toda la comunidad educativa y a todas las familias. Así que estamos trabajando, seguimos trabajando juntos. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. Gracias. Bueno, adiós a todos. Adiós a todos.